Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Es muy grato para nosotros que usted esté por aquí. Hola, hoy estamos ya en el capítulo 7 de esta segunda temporada de Métale Cabeza, impulsando el tema del pensamiento crítico y centrados en un tema que es el del patriarcado, pero desarrollando una idea clara alrededor de lo que significa el tema del feminismo. En el pasado capítulo llegábamos a la conclusión de que el feminismo estuvo en un principio muy asociado al tema de los derechos civiles y ciertamente uno encuentra en los textos de la historia del feminismo como una especie de certeza pues, por parte de las feministas en el sentido de que el movimiento de las sufragistas es el que demarca el inicio del movimiento feminista, ¿cierto? Porque, pues, dijéramos que es el tema del sufragio de las mujeres es el más visible desde el punto de vista de lo que significa el resultado de una lucha ciudadana. Hay una cosa a destacar que me parece interesante para reflexiones posteriores, que tiene que ver con el hecho de que las líderes, que en lo fundamental todas las líderes del movimiento sufragista en el mundo, en un principio fueron mujeres de la burguesía, mujeres que tenían o más información o más cultura, por decirlo de alguna manera. Pero en términos, dijéramos que históricos, en Estados Unidos hay una mujer que se llama Elizabeth Cady Stanton, que impulsó una iniciativa y en 1848, estamos hablando del siglo XIX, en una iglesia de Seneca Falls, inauguró o instaló el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres. O sea que la asociación feminismo, derechos civiles en un principio histórico pues es más que evidente. Eso fue en el año de 1848. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Y es que cuando la guerra civil de Estados Unidos se acaba en 1865, se concedió el voto a los negros después al finalizar la guerra civil, pero no se concedió el voto a las mujeres. Hemos hablado de que es que el tema del patriarcado es una conspiración milenaria que ha sobrevivido a todo. Miren, el triunfo de la derrota pues, del esclavismo con la guerra civil, el voto a los negros, pero no el voto a las mujeres. En 1920, la enmienda 19 de la Constitución de los Estados Unidos reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo. O sea que un poquito, muchos años después de esta iniciativa pues, que acabamos de aludir. En 1903, ya estamos pues en el siglo XX, lo mismo que ocurrió con la enmienda 19, en Inglaterra surgió la Unión Social y Política de las Mujeres, una organización dirigida por Emmeline Pankhurst, que fue particularmente combativa, porque hubo movilizaciones, hubo sabotajes, hubo dijéramos que una reacción violenta a lo que significaba esa discriminación, porque se trataba de movimientos muy en la lógica de los movimientos de los obreros revolucionarios, que se oponía pues a la explotación de las mujeres y de los niños y reivindicaba la mejora en las condiciones de trabajo. Esa Unión Social y Política de las Mujeres se declaró ilegal en 1913. Es coincidencial, ¿no? 1913, o sea, un año antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que los hombres se tienen que ir pues, al combate, pues por eso son los hombres guerreros, entonces el gobierno inglés ofrece una amnistía a las mujeres que supuestamente estaban pues, en la ilegalidad con la Unión Social y Política de las Mujeres. Las vincula incluso el Estado, pues el gobierno, la corona, pues a realizar actividades sociales, pero fundamentalmente las convoca a que reemplacen la mano de obra de los obreros
y entonces el voto de las mujeres es, dijéramos, que el premio, dijéramos, a su dedicación, y se concede el voto a las mujeres en Inglaterra al terminar la Primera Guerra Mundial. En América Latina, el sufragismo no tuvo la misma relevancia que en los países europeos. Pues claro que hubo movimientos feministas y hubo movimientos pues, sufragistas, pero fue mucho más activa Europa y Estados Unidos que América Latina. En Colombia se aprobó el derecho al voto a las mujeres en 1954. Y la líder de ese movimiento fue Esmeralda Arboleda, una colombiana que fue pues, la primera senadora que hubo, una mujer muy interesante realmente. De hecho, en estos días ha habido una cierta agitación mediática por los premios que se ganó una película que se llama Estimados Señores, una película que se estrenó en el año 2024, que la dirige Patricia Castañeda, que es también pues la directora es también una actriz de cine pues, y de teatro. A mí me parece sorprendente una cosa, y es que la película Estimados Señores pues, pasó casi invisible. Nadie se dio cuenta pues, de que había surgido, que ese es el poder pues, del patriarcado. No obstante, la temática tan interesante, y es muy probable, ojalá, que Estimados Señores, pues la gente empiece a verla como consecuencia de los premios que se ganó recientemente en Colombia. Pero el tema del voto de las mujeres en 1954 en Colombia tiene una particular significación, porque miren que estamos hablando de 1954. El decreto 2820 de 1974 modificó una cosa que existía en la Constitución de 1886, que estaba vigente, pues, estuvo vigente hasta 1991, cuando surge la nueva Constitución en Colombia, pero modificó una cosa que se llamaba la potestad marital. La potestad marital, pues en el siglo XX, ¿cierto? Estamos hablando de que eso duró hasta 1974. La potestad marital le entregaba a los hombres una figura legal que ponía al esposo a cargo de la administración de los bienes y la representación legal de la mujer casada. O sea, una mujer que estuviera casada hasta 1974 no tenía derecho a controlar sus bienes, ¿cierto? Porque era el marido el que tenía que representarla y el que tenía que autorizarla para todo, ¿cierto? Aunque la Constitución de 1886 establecía el marco legal, fue este decreto el que explicitó la igualdad jurídica entre los cónyuges, que antes no había igualdad jurídica, ¿no? La mujer no era igual al hombre frente a la ley, y afectó pues normas del Código Civil y de la administración de la sociedad conyugal pues en su conjunto. Pero ya con la Constitución de 1991 dijéramos pues que ese problema se solucionó, pero estamos hablando de que hasta 1991 la Constitución pasada tenía una discriminación abierta y decidida contra las mujeres. Lo cierto del caso es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, las mujeres consiguieron en lo fundamental el derecho al voto en casi pues, todos los países europeos y en casi todo el mundo. Pero lo que dicen los analistas, los historiadores, es que las luchas feministas, después de que consiguieron el voto de las mujeres, empezaron a bajar, pues dijéramos que en su dimensión. Pero era que estaba ocurriendo una cosa muy interesante que para mí es lo más relevante, y es que el tema de los derechos civiles, una vez conseguido el voto, el tema de los derechos civiles para el movimiento feminista empezó a ceder a una cosa que es mucho más poderosa. Yo creo que es un salto cualitativo del movimiento feminista, porque pasó de ser un movimiento asociado a la defensa de los derechos civiles para convertirse en una visión del mundo. Porque a mí me parece que el feminismo no es un problema de que el mundo sea interpretado solamente en la óptica de la mujer, sino que es que lo que está, dijéramos que reclamando es que no puede concebirse el mundo al margen de la mujer. No es que esté negando, dijéramos que la visión masculina, pero que la visión femenina tiene pues un
un peso específico, o sea, que transitó a convertirse en la cosa que le molesta a la derecha y a los hombres. El movimiento feminista se convirtió en una ideología. Simone de Beauvoir escribe en 1949 un libro pues, altamente significativo de lo que significa esta concepción pues, ideológica de la mujer, un libro que se llamó El Segundo Sexo, se llama El Segundo Sexo, que analiza la condición de la mujer en la sociedad occidental desde múltiples perspectivas, concluyendo que la feminidad es una construcción social y no es un destino biológico. Esto es una cosa pues muy importante. Esta obra es considerada pues un texto fundacional del feminismo moderno. Hay una frase, una construcción, dijéramos, de Simone de Beauvoir que me parece fabulosa. Dice que el argumento central es que la mujer ha sido históricamente definida como lo otro en relación con el hombre, porque el hombre es visto como el sujeto y el absoluto. Y me parece que ese es el maní de la discusión hoy que propicia pues, el feminismo. Hay una mujer que se llama Betty Friedan, que en 1963 publicó La mística de la feminidad, también pues el siglo XX, 1963. Un libro poderosísimo que analiza el sexismo sistémico en la sociedad estadounidense de los años 50 y 60, criticando la idea de que las mujeres debían encontrar su única realización en el matrimonio, en la maternidad y en las tareas del hogar. Entonces Betty dice, espera, un momentico, ¿cómo así que estamos condenadas eternamente a cocinar y a estar pues, encerradas en la casa? Yo pienso que en la década del 70, que fue una época, una década de agitación además ideológica profunda en el movimiento universitario a nivel global y en la sociedad en su conjunto a nivel global, hay un radicalismo que yo digo que es un radicalismo correcto que surge en el movimiento feminista, pero que además es como una especie de respuesta inteligentísima a los grupos marxistas de la época que se burlaban del feminismo estudiantil. En la década del 70 los compañeros y camaradas marxistas sostenían que al movimiento feminista solo le importaban los problemas personales de las mujeres y no las problemáticas sociales como la guerra del Vietnam que se agitaba pues intensamente en la época. ¿Y en qué consiste eso que yo denomino pues como un radicalismo correcto? Es un texto que escribe una mujer importantísima, Carol Hanich, en los Estados Unidos, que tiene un título poderosísimo. Lo personal es político. Lo personal es político. Es un ensayo que refuta la creencia de que todas las actividades privadas de las mujeres, como los cuidados, la crianza, el trabajo no remunerado, el aborto y la división sexual del trabajo, era un tema que debería permanecer así en lo privado y ajeno a las políticas públicas. O sea, no hablemos de eso, decían los compañeros marxistas, un exabrupto, ¿cierto? Lo personal es político defiende la autoconciencia de las mujeres y la lucha contra lo privado. O sea, no se trata de que el movimiento feminista opere como una especie de terapia para las mujeres, sino que es que cuando las mujeres dicen que lo personal es político es porque el tema de la discriminación de las mujeres hay que combatirlo porque es una auténtica revolución. Dijéramos que hasta el momento, pues, lo que pretendíamos hoy era empezar a mostrar en qué consistió esa evolución para que podamos entrar en el próximo capítulo en los principios básicos que sostiene el feminismo y qué es lo que se está combatiendo de lo que se denomina el patriarcado y qué es lo que permite demostrar, como queremos nosotros demostrar en este ejercicio de pensamiento crítico, que el feminismo es el gran combate ideológico que hay que dar en el mundo contemporáneo para modificar los exabruptos que se han venido cometiendo a lo largo pues, del ejercicio de las civilizaciones en los últimos 7.000 años. Reiterar pues, la gratitud por la compañía que ustedes nos dan, invitarlos, en el capítulo pasado me regañaron porque no lo hice,
invitarlos a que visiten a Morales, alalberto.com, que es donde está la página con las columnas y los ensayos que hemos escrito, y desde luego pues invitarlos a que se suscriban, a que le digan a sus amigos y amigas que se suscriban para que podamos conversar de estos temas y que podamos crecer juntos. Muchísimas gracias. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la segunda temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.